invitarle nuevamente a través de esta herramienta que nos permite enlazarnos, comunicar la palabra eterna, poderosa de nuestro Dios. Queremos expresar una sincera felicitación a todas las mamás de Comunidad Cristiana Casa Veraca. Reciban un saludo fraterno, la bendición de Dios sobre sus vidas. Qué dicha, qué bendición, qué privilegio, esa facultad de la maternidad. Que Dios les siga bendiciendo, prolongando, extendiendo sus vidas, otorgando, proveyendo a sus vidas vigor, fuerza, salud. Que el Señor sea su proveedor, su sustentador en este día y el resto de sus vidas. Nos congratulamos, les deseamos un feliz día de las mamás, un feliz día de las madres como iglesia. En el amor de Cristo les mandamos un abrazo. Gracias a Dios por sus vidas, por esa gran oportunidad y privilegio de ser madres. La bendición de Dios sobre sus vidas. Y precisamente dado a la festividad, a la celebración de este día, voy a compartir un tema para las mujeres. No exclusivamente para las madres, sino para todas las mujeres, para que todas estén incluidas. Este tema que quiero comunicar con ustedes, con cada uno de ustedes, tanto obviamente hombres y mujeres, se titula Mujeres de Valor. Se titula Mujeres de Valor. Necesitamos, por supuesto, la fe. Sin la fe, como dice el libro de Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Nadie puede lograr algo grande para Dios sin la fe. La fe es imprescindible, la fe es necesaria, la fe es elemental para nuestras vidas. Solo aquellos que se atrevieron a creerle a Dios hicieron grandes cosas para Él, venciendo todo obstáculo, todo impedimento, todo lo que se interponga en el camino, solo a través de la fe. Mujeres de valor. La misionera Amy Carmichael fue una mujer de valor, una mujer de fe. Nació por el año 1867 y tuvo esa osadía, esa audacia, ese valor, esa determinación, esa resolución para fundar un orfanato para niñas. En ese tiempo en la India, las niñas eran consideradas como animales, como objetos, y fue Amy Carmichael quien decidió fundar un orfanato para niñas. Su vida de Amy Carmichael estuvo marcada por una neuralgia crónica que la postraba por varias semanas en la cama. Ella intentó reclutarse en una agencia misionera para ir a la China. Sin embargo, por su condición física, ella fue rechazada en 1892, cuando tenía más de 20 años. Sin embargo, al cabo de un tiempo, ella escuchó la voz audible de Dios. Dios sigue hablando, Dios es soberano, Él habla, Él hace lo que Él quiere conforme a su voluntad, en función a sus atributos. Entonces Amy Carmichael escuchó la voz audible de Dios que dice, ir entonces. Ella escuchó esa voz que hizo eco, hizo mella, retumbó en su mente y empezó a buscar, a indagar en la palabra de Dios. Al cabo de un tiempo también ella decidió ir.
a la India e impactar el mundo. Estuvo más de 55 años en la India. Ella le creyó a Dios para que pudiera sostener, proveer, suministrar los recursos para poder mantener ese orfanato de niños, de más de 1000 niños. La fe de esta mujer impactó la vida de otra misionera, de las grandes misioneras del siglo XX, Elizabeth Elliot, quien su esposo fuera asesinado por uno de los indios Aucas en el año de 1956. Después de haber asesinado a su esposo, ella regresó para evangelizar en la jungla, en las junglas del Ecuador. La fe de estas mujeres las impulsó, a pesar de la condición física, a pesar, podríamos decir, de la tragedia de su esposo, decidieron a través de la fe. Amy Carmichael es una mujer de fe, una mujer de valor. Asimismo, Elizabeth Elliot son el vivo ejemplo, el vivo testimonio de la fe de las mujeres que tienen valor, tienen ese valor para obedecer la voz de Dios. Mujeres de fe. Y en la Biblia leemos las historias registradas de grandes mujeres de valor. Grandes mujeres de valor. Una de esas mujeres es Ana. Ana, cuyo nombre significa gracia, regalo. La historia de Ana es mayormente difundida y conocida dentro de ese círculo y espectro cristiano, pero vamos a destacar algunos aspectos de esta mujer, mujeres de valor. Ana, el valor para creer, el valor para creer. Esta historia, la vida de esta mujer, parte, una fracción, una porción, la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 1 al 20, lo cual leo textualmente en la Nueva Versión Internacional. Cambia el lenguaje, pero el mensaje es el mismo. Dice así la palabra de Dios. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramayim. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta, Penina, tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. El verso 3 dice: cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida
y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado junto en su silla a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo un voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente, madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana, verso 20 dice: Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Mujeres de valor. Ana, el valor para creer. ¿Cuántas mujeres en las circunstancias que vivió Ana se pudieron haber dado por vencidas? ¿Cuántas mujeres en esas circunstancias? Pero Ana es una heroína de la fe, pues ella creyó a pesar de los obstáculos, a pesar de los impedimentos, a pesar de todo lo que se interpuso en su camino, creyó. Mujeres de valor. El valor para creer. El valor para creer ante el desaliento, ante la infertilidad, ante la animosidad, la animadversión de Penina. Ella creyó. Mucho tiempo estuvo en esa condición, pues Penina constantemente hacía irritar, enojar, entristecer a Ana. Cuando se nos presenta a Ana, se nos dice que ella no podía tener hijos, era estéril. Y en medio de esa condición sociocultural también debemos señalar y aclarar que en esa época, en ese contexto, Dios no aprobó, no consintió y no permitió esas relaciones polígamas. Él simplemente, Dios respeta la decisión del hombre. Es lo que Dios hace, respetar la decisión del hombre. Pues bien sabemos, y nuestro mismo Señor y Maestro lo ratificó. En el principio, varón y hembra los creó. Y lo que Dios unió, una unión monógama heterosexual, no lo separe el hombre. Ana
era una mujer que a pesar de esas circunstancias creyó. Una mujer que llegó a creer. Ni el ambiente desalentador, ni el vientre infértil detuvieron. Pues Ana oró y creyó. Una mujer de valor. Ella deseaba en lo más profundo, clamaba en lo más profundo de su ser por un hijo. Pero no era para llenar el vacío de su interior. No era para satisfacer su instinto maternal. No era para presumir que ahora era ya fértil. Ella veía la condición moral y espiritual de su pueblo, y ella veía también las acciones de los hijos de Eli, que eran unos hombres que cometían inmoralidades sexuales a la puerta del templo. Eran unos hombres totalmente contumaces, rebeldes y desobedientes a la voluntad de Dios. Ana quería un hijo para entregarlo a Dios. En cierta ocasión le hicieron la pregunta a uno de los escritores y expositores más notables y destacables de los temas de familia, Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Latinoamérica. Le preguntó una reportera, ¿cuál es su legado a la humanidad? ¿Cuál es su legado a la sociedad? Y él enfáticamente, claramente dijo, mi legado son mis hijos. Oiga esto, mi legado son mis hijos. Ana quería un hijo para que se convirtiera en un siervo, en un profeta de Dios. En un siervo. Ana quería un bebé, un hijo, porque estaba preocupada por la condición espiritual de su nación. Ana era una mujer de oración que luchaba por el alma del pueblo. ¿Para qué tener hijos? Un hijo debe de ser deseado. Un hijo debe de ser amado. Un hijo debe de ser aceptado. Un hijo debe de ser consagrado. Hoy, en medio de esta condición, como lo hablábamos, la predicación y reflexión previa, constructores de arcas. ¿Para qué tener hijos? Para profetas, para que sean profetas en estos tiempos. Cuando no estemos tú y yo, nuestros hijos serán profetas para su generación. Óyelo, atesóralo, asimílalo y comprométete con Dios. ¿Para qué tenemos hijos? Para instruirlos, formarlos en el temor, en la piedad, en la rectitud, en la obediencia al Señor. Ana, una mujer de valor, porque tuvo el valor de creer a pesar de la crítica, a pesar de la crítica. Penina la fastidiaba a Ana constantemente para hacerle irritar, para que se sintiera inferior. Recuerde que en el Antiguo Testamento, lo que ya mencioné anteriormente, la poligamia era esa forma, esas relaciones, y las mujeres, para no quedar solteras, a toda costa buscaban tener un esposo, porque esa relación de marido y mujer les daba importancia. Era mejor soportar a una, dos, tres mujeres que estar sin un marido, sin un esposo. A pesar de que Penina le gritaba, le insultaba, la comparaba, Ana continuó, no desistió, sino que empezó a orar. Era el clamor de su alma. Hoy en la actualidad hay muchas voces de crítica, hay muchas Peninas gritándote a tus oídos que no vales, que no tienes precio, que no tienes valor.
no vas a lograr las cosas, eres una buena para nada, no naciste para eso. Dios no te va a hacer caso, Dios no te va a escuchar. ¿Cuántas voces escuchan las mujeres hoy? Las voces de Penina, las voces de la moda, del entretenimiento, de programas de televisión, aún de la música, de mensajes totalmente desalentadores, negativos, desalmados, de rechazo, mensajes totalmente que vienen a alimentar y anidarse en nuestra mente. Son mensajes de desamor, son mensajes de desprecio, donde denigran a la mujer a un objeto sexual. Rechaza esas voces, esas peninas que únicamente quieren irritarte. La voz de la minusvaloración, la voz de la inferioridad, la voz de la discriminación, la voz que no es la voz de Dios. La voz de un hombre. Elcana le decía: ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La condescendencia, la compasión de un hombre. Pero, mujer que me escuchas, ni la influencia, ni la inteligencia, ni un hombre pudiente, ni un hombre rico puede satisfacer, puede llenar tu corazón. Solo Cristo puede llenar tu corazón. Por eso es que es infructífero tratar de saciar sus más profundos deseos espirituales a través del noviazgo o del matrimonio. Dos personas infelices no pueden hacerse feliz ambas. ¿Para qué tener un hijo? ¿Para ser feliz? Error. ¿Para qué casarse? ¿Para ser feliz? Error. Estás equivocado, estás equivocada. No nos casamos para ser felices. Un par de infelices no pueden ser felices. Ana es una mujer de valor. A pesar de la compasión y la condescendencia de su esposo, no la convenció. Ella continuó, ella avanzó, ella creyó, ella oró, ella clamó. En este relato bíblico encontramos grandes lecciones, grandes aprendizajes. Ella tenía una intención correcta, una petición correcta, y también llegó ante Dios con la actitud correcta. La actitud correcta. No llegó ordenándole, exigiéndole o reprochándole a Dios. Simplemente llegó, repito, con la intención correcta, con la actitud correcta, con la petición correcta. Sin duda que Ana amaba a su marido, pero no escuchó también la voz ni de la crítica ni de su marido. Ella continuó intercediendo para recibir aquel hijo. Ana rechazó la voz de la religión. La religión señala, la religión critica, la religión condena, la religión segrega, la religión discrimina. La gracia salva. Ana no hizo caso, no admitió, rechazó. No admitió, rechazó la voz de aquel sacerdote Elí que la tachó como si estuviera ebria. La voz de la religión lo único que hace también es señalar, juzgar, condenar y satanizar. Cristo contó aquella parábola de aquella viuda y el juez justo. En Lucas 18, Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles?
La mayoría de las personas que pidieron grandes cosas a Dios tuvieron que esperar. Algunas no fue instantáneamente, inmediatamente. Algunas tuvieron que esperar, a aferrarse a las promesas, al poder de Dios. Ana es una mujer de valor, porque tuvo el valor para creer, y tuvo el hijo que ella pidió. Creer es el combustible para los milagros. Lo único que hace Dios son milagros, portentos, prodigios, hazañas. ¿Cuál es tu necesidad en esta hora, madre de familia, mujer que me escuchas? Exponla a Dios. Exponla a Dios con la intención correcta, con la actitud correcta, y expone tu petición a Dios. Renuncia a aquellas dudas, renuncia a la incertidumbre, la duda que nos va a debilitar, a mermar, a flaquear. Las dudas, no oigas las voces negativas de la religión, aún de nuestros familiares, aún de aquellas peninas. No, cree y verás la gloria de Dios. Mujeres de valor. La segunda mujer de la cual aprendemos el valor es María Magdalena. El valor para testificar. La primera persona que fue enviada, que fue comisionada, que fue delegada, que fue enviada para testificar, para proclamar el gran milagro de la resurrección, no fue Pedro. De las 4 listas que proporciona la Biblia de los discípulos, menciona a Pedro siempre al principio, es decir, porque Pedro era el líder, era el de mayor influencia. Pero no fue Pedro, no fue el círculo íntimo, Jacobo, Pedro y Juan. No fueron ellos quien fue a anunciar, a proclamar que Cristo había resucitado. En la antigüedad, la voz en los juicios, el testimonio de una mujer no era creíble, era despreciable, se rechazaba y se discriminaba. Era una sociedad dominada por los hombres, y no estamos hablando aquí de feminismo, ni tampoco machismo, simplemente estamos hablando de la relevancia, de la voz que le da Dios a una mujer para ir a testificar. María Magdalena, María de Magdala, una mujer de Magdala, de la cual, como dice Juan, como dicen los evangelios, nos narran, la tradición le atribuye, se dice que era prostituta. Sin embargo, la Biblia no nos habla, nos registra que de ella Cristo había expulsado 7 demonios. Qué estupendo, qué extraordinario, que Cristo rebasa, supera las barreras étnicas, las barreras sexistas, las barreras raciales, las barreras culturales. En Juan 4 vemos cómo Cristo no podía ningún rabino estar con una mujer a solas. Sin embargo, Cristo rompe esas estructuras, esos paradigmas, esos pensamientos, esas formas de pensar en la antigüedad. Cristo envía a una mujer a proclamar. Si nosotros preguntamos, ¿cuántos son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Inmediatamente la respuesta es, son 12 discípulos, y se empieza a mencionar desde el de mayor influencia, el que se conoce más comúnmente, popularmente, desde Pedro, Juan, Andrés, etc. Pero si nosotros vemos que después de esos 12 también había mujeres,
Lucas capítulo 8, versos 1 al 3, leo lo siguiente. Anote ese texto, por favor, es importante. Lucas capítulo 8, versos 1 al 3 dice: Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 hombres. Y el verso 2 dice: y también algunas mujeres. Es decir, también había seguidoras, discípulas. Y también había algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana, y muchas, no dice pocas, y muchas más, que lo ayudaban con sus propios recursos. Estas mujeres eran unas mujeres que no solamente iban a servir, iban a contribuir, no solamente física, con talentos, sino a apoyar y a contribuir monetaria, económicamente. Eran unas mujeres generosas, benefactoras, auspiciadoras, o podemos también llamar patrocinadoras. Eran discípulas, muchas mujeres que habían sido sanadas, que habían sido liberadas. Y una de esas mujeres era María de Magdala. María Magdalena. 7 espíritus, inteligencias malignas, espíritus inmundos. Esta mujer había sido poseída, había sido enajenada por esos espíritus. Probablemente hubiera practicado la hechicería, la brujería, hubiera andado en un estilo de vida inmoral, pudiera haber sido abusada y era vulnerable y susceptible para la anidación de esos espíritus. 7, símbolo de plenitud. Esa mujer estaba completamente esclava, completamente subyugada por los espíritus, pero también fue completamente, absolutamente, plenamente libre. Esa libertad le capacitó para seguir, para escuchar. Fue una mujer que presenció, que fue testigo ocular de todos los milagros. Fue una mujer que aprendió también el Evangelio, propagó el Evangelio. Fue una mujer sumamente, plenamente agradecida. Aquellas personas que han experimentado la verdadera libertad, el toque del Maestro, están inmensamente agradecidos para poder comunicar con toda naturalidad el poder, la grandeza de Dios. Y María de Magdala, María Magdalena, no era la excepción. Ella era una mujer totalmente transformada. Su vida tenía ahora valía, identidad, propósito y destino. Jesús fue un revolucionario cuando se trataba de las actitudes de género o sexistas. No solo, repito, eran seguidoras, sino que también estas mujeres prominentes ayudaron a expandir, ayudaron a diseminar y a propagar el Evangelio. María Magdalena. María Magdalena. Juan capítulo 20, versos 11 al 20, leo textualmente lo siguiente: cómo es ese encuentro en el primer día de la semana, el día de Pascuas, el día de resurrección. Verso 11, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro
y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, el hortelano, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María le dijo Jesús. María le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame. Esa es la palabra, la traducción original, porque Reina Valera dice: no me toques. Y la Nueva Versión Internacional traduce correctamente y dice: suéltame o deja de tocarme, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve, ahí está la instrucción. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y el verso 18 dice: María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que le había dicho. Qué escena tan singular, tan única, de ese encuentro de Jesús con esa mujer, María Magdalena. Lloraba desconsoladamente por su Señor, pero ahora la alegría era incomparable. Incomparable. La mujer, una mujer que tuvo el valor para testificar. Cuando fue libre y cuando presenció ese milagro extraordinario de la resurrección, el milagro por excelencia del cristianismo, el valor para testificar, el valor para hablar abiertamente. Sin duda que fue una mujer que habló con denuedo, con autoridad. Fue una mujer que también siempre estuvo escuchando diligentemente a su maestro. Fue una mujer de bendición, fue una mujer de valor para testificar. Mujer, estás llamada a testificar los grandes milagros que Dios ha hecho en tu vida. Mujeres de valor. En tercer aspecto, en tercer lugar, Priscila, el valor para instruir. Mujeres de valor. Priscila, el valor para instruir. El apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro único, camino a Damasco, que cayó del caballo, fue llevado con aquellos creyentes que lo instruyeron, y posteriormente Bernabé. Cuando emprendió sus viajes, lo acompañaban algunos creyentes, algunos cristianos a Pablo. Entre esos se encontraba el médico Lucas y el joven Timoteo, quien fue mentoreado, fue instruido, fue adoctrinado por Pablo el apóstol. Otras personas que Pablo empezó a mentorear, a instruir, fueron mujeres. En Romanos encontramos cómo el apóstol Pablo felicita a Febe, a Síntique, a Evodia, y la que más se menciona con mayor frecuencia es precisamente Priscila.
Priscila era una mujer oriunda de Roma, casada con un judío llamado Aquila. Y Pablo a menudo felicitaba a estas mujeres, pero repito con mayor frecuencia a Priscila. Priscila y Aquila era un matrimonio que ministraban juntos, enseñaban, instruían. Probablemente enseñaban también a multitudes, pero también a grupos pequeños, a pequeños grupos en las casas. De hecho, en su casa era una iglesia, era una comunidad de creyentes. Cobra mayor relevancia la vida de Priscila, de una mujer de valor para instruir, porque en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 24 al 26, leemos lo siguiente. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, un joven. Y este joven llamado Apolos era natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron, le enseñaron, le instruyeron con mayor precisión el camino de Dios. Cuando Pablo iba recorriendo las iglesias a través de las comunidades, de las ciudades, a veces Priscila y Aquila se rezagaban para poder abordar, para poder instruir, para poder ocupar tiempo para los nuevos creyentes. Este caso en particular, cuando ellos ven a Apolos que entra a la sinagoga, ven en ellos un potencial, pero que le falta la instrucción, la formación correcta. Priscila y Aquila le brindan esa cobertura, esa paternidad y lo instruyen. Y vemos el resultado, que es exponencial. Es 10 veces, podemos decir 10 veces mayor, porque después de ser instruido, él ahora predicaba con vehemencia, con autoridad, con denuedo acerca de Cristo. En las Escrituras, verso 27 y 28 de este capítulo 18 dice: como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. En los textos donde se menciona y se registra a Priscila y Aquila, dicen los eruditos, los estudiosos, que Aquila era más prominente que Aquila. Los estudiosos dicen que al mencionar primero a Priscila, está indicando que tiene mayor prominencia en la instrucción. Y esto también lo ratifica, esto también lo viene a testificar cuando a Pedro, en las listas que registran los evangelios, siempre se menciona en primer término. ¿Por qué? Porque es el líder, es el de mayor influencia. Priscila fue una mujer de valor, el valor para instruir. ¿Qué podemos, usted y yo, madre de familia, mujer que me escuchas, qué puedes instruir? ¿Qué puedes compartir? La palabra. Fue una mujer también que se dedicó a instruir como anciana a las más jóvenes. ¿Sí? Su ministerio se convirtió en una eficacia por la influencia que tenía, la preparación para instruir de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. La reputación de Priscila en la iglesia primitiva fue de una madre
una madre espiritual y una gran defensora de la fe. Una gran defensora de la fe que llevaba siempre la antorcha del Evangelio. Ana, el valor para creer. María Magdalena, el valor para testificar. Priscila, el valor para instruir. Es verdad que ella entregó su vida en la iglesia del Nuevo Testamento. Era una mujer que enseñaba, que alentaba a las más jóvenes. Aunque Priscila no solamente limitó su ministerio a las mujeres, sino a todo aquel que necesitara ser instruido, ser guiado, ser moldeado por la palabra. Una de las grandes instructoras de los últimos 100 años fue Henrietta Mears. Henrietta Mears fue una mujer destacable, aunque nunca lució con la moda del momento. Era una oradora prominente, era una maestra de la palabra, era una gran instructora para Dios. En la década de los 40 y de los 50, ella empezó su primer ministerio con la juventud. Era una mujer desaliñada, pero era una maestra de química de Minnesota. Ella se paraba tras el atril en la primera iglesia presbiteriana de Hollywood, en California. Con un vestido rojo y algún tipo de sombrero adornado, era una mujer estricta, tenía un desprecio por la impuntualidad, pero se escuchaba en su voz un tono fuerte que comandaba autoridad. No entretenía, no usaba láminas, no utilizaba otros recursos o herramientas. Sin embargo, era una mujer que estaba profundamente decidida, comprometida con la enseñanza y la instrucción de la palabra. Ella empezó con 500 estudiantes donde venían a sus clases de escuela dominical al principio de los años 30. Durante el tiempo que sirvió como directora de educación cristiana en su iglesia, el ministerio creció de 400 a 4,000 estudiantes. 3 de los hombres más famosos, de los hombres que han alcanzado a millones de personas con su testimonio y su ministerio, estuvieron en las filas, fueron estudiantes de Henrietta Mears. Estos 3 hombres, uno de ellos es Billy Graham, otro de ellos es Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo. El impacto en las universidades, el impacto en los estadios, el impacto al mundo entero a través de una mujer de valor que tuvo el valor para instruir la palabra de 400 a 4,000. Y entre ellos se encontraban Billy Graham, Bill Bright y el tercero, Dawson Trotman, fundador del ministerio de discípulos Navigators. Todos estos líderes consideraban a Henrietta Mears como su madre y mentora espiritual. Billy Graham una vez dijo: dudo si otra mujer aparte de mi madre y mi esposa haya dejado una influencia en mi vida tan grande como ella. Ciertamente es una de las líderes cristianas más grandes que he conocido. Henrietta Mears no se conformaba con influir en la vida de algunos jóvenes. Le consumía una pasión, un fervor por enseñarle la Biblia a la mayor cantidad de personas como fuera posible, y así también reproducir discípulos. Aunque nunca se casó, nunca tuvo hijos y nietos y bisnietos, ahora sus hijos espirituales se cuentan en millares y millares. Mears fue una apasionada por la capacitación de los niños. A través de ella se empezó la propagación de la educación formal, de los currículos de educación cristiana a todos Estados Unidos y el mundo.
Ella sabía que Dios usaría su vida como levadura para esparcir el Evangelio más allá de lo que ella podía ver o vislumbrar geográficamente. Mujeres de valor. Ana, el valor para creer. ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los pensamientos que te atormentan? ¿Cuáles son aquellas voces de crítica de tus familiares, de la religión? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando que te impiden, que te obstaculizan creer? ¿Cuáles son esas voces que nublan el entendimiento? Es tiempo de renunciar. Es tiempo de creer. Mujer, eres una mujer de valor y debes tener ese valor para creer, para orar, para clamar, para invocar el nombre de Dios. Cree y verás la gloria de Dios para tu vida. Expon a Dios. Preséntate ante tu Padre con la intención correcta, con la actitud correcta, con la petición correcta, y Él te responderá. Deberás ser también una mujer como María Magdalena, después de haber presenciado, de haber experimentado el poder, la gracia, la libertad, el favor, la bondad de Dios sobre tu vida. Lo único que podrás hacer, el gran propósito de tu vida será testificar del poder, de la grandeza de Dios a tu vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Expon a Dios, pero después tendrás la encomienda. Se te va a delegar la responsabilidad para testificar. Tendrás el valor como María Magdalena. Y tendrás el valor para instruir a niños, a jóvenes y adultos. Tu vida ya no será sin sentido. Ahora tendrá un sentido y un propósito. Un propósito, compartir, instruir, formar a una nueva generación de mujeres que conozcan su rol, su responsabilidad, su función, la feminidad bíblica. No el feminismo, sino la feminidad bíblica. Lo que es una mujer, cómo debe ser una mujer. Los niños deberán escuchar de ti la palabra, no murmuración, no chismes, sino la palabra de Dios para esta nueva generación. Serás usada por Dios, si así lo crees, para testificar, para instruir a Dios. Mujer, los planes de Dios para ti son de bendición, son de victoria, son de libertad, son de paz para ti y para tu familia. Cree, testifica e instruye con amor a tu familia. Te pido que donde estés, vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno y bueno, infinito, bendito, glorioso y maravilloso tú eres. Gracias a ti por tu palabra que es eterna, que es viva y eficaz. Tu palabra que es incomparable, tu palabra, bendito Dios, que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Sabemos que este mensaje es de bendición para tu vida, a ti que me escuches. Y la palabra de Dios va a empezar a transformar. Si tu fe es débil, si tu fe es menor, si tu fe ha flaqueado, ha menguado, si tu fe se ha debilitado, es momento de empezar a creer y a permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje, ministre, transforme tu vida. Y te vas a empezar a levantar como una mujer de valor, una mujer que va a tener la fe
para creer en la palabra, para aferrarse, a pesar de la crítica, a pesar de las voces, a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, a pesar de todo lo que se oponga. Serás una mujer de valor, una mujer de valor para creer como Ana. Vendrás ante Dios y vas a llorar, te vas a entregar, te vas a comprometer, pero después tu llanto se convertirá en gozo, tu llanto se convertirá en paz, en victoria, en libertad, en un milagro que Dios hará en tu vida. Yo lo creo, yo lo creo. Dios quiere y Dios puede hacerlo en tu vida. Te convertirás en una mujer de valor para poder testificar, así como María de Magdala fue libre, siguió a su maestro, escuchó a su maestro, obedeció a su maestro, presenció ese gran milagro y tuvo ese gran privilegio de poder testificar de ese suceso sin precedente, la resurrección. No importa lo que haya en tu vida, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las pasiones, Dios te hará libre como esa mujer, plena y absolutamente. Serás transformada, serás restaurada, tendrás la paz y tendrás la autoridad, el denuedo para predicar, para testificar con toda autoridad y libertad. Y asimismo también como Priscila y su esposo Aquila, tendrás la sabiduría, serás de influencia para tu generación, para tu familia, para instruir correctamente, piadosamente a los tuyos, a más mujeres, a otras mujeres, que puedas tú hablar de la palabra con denuedo, explicarles claramente y sus ojos, sus vendas, los ojos sean abiertos, las vendas sean quitadas y la palabra transforme hasta lo más profundo de su ser, penetrando, separando hasta lo más íntimo. Gracias. Recibe la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Mujer, madre de familia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. La bendición, la unción, la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida en este momento. Recibe de Dios su gracia, su presencia, su poder, su amor, su abrazo. En el nombre de Cristo Jesús, toda gloria y toda honra a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que podemos comunicar. Será de gran bendición para ti y para tu familia. Y en este día deseamos lo mejor para ti. Feliz Día de las Madres. Feliz día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te mandamos un abrazo. Qué dicha y bendición tener esa facultad de ser madres. Como dice una frase por ahí, Dios está en todos los hogares del mundo, porque el amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Por tu sacrificio, por tu abnegación, por tu entrega, por tu esfuerzo, por tu amor. Muchas felicidades. Que pases un excelente día. Nos vemos en un próximo video.